Y ayer se organizó el primer foro en México de Versus by Kio Networks. Es un evento, aquí escuchó algunas entrevistas en donde se plantea un tema y se busca dos posturas, las más preparadas para hablar justamente de ese asunto. En este caso fue de criptomonedas, un asunto que pues ha definido, por supuesto, desde el año pasado, se acuerda cuando la Bitcoin llegaba a $20,000 y luego ha ido bajando, ya está en 6,000, pero que sin duda no solo es las criptomonedas, sino la tecnología blockchain. Y bueno, a propósito de ello se organizó este importante foro. Fue muy interesante porque además tuve la oportunidad de estar en una comida en la que estaba Paul Krugman y le podría contar pues buena parte de las cosas que dice. Es un personaje obviamente muy interesante y además un evento espléndidamente organizado, por cierto, organizado con la visión de Sergio Rosengaus, el CEO de Kio, y también de todo el equipo, de Diego, de muchos que lo hicieron de manera extraordinaria. De verdad les envío una felicitación. Y a propósito de ello, tuve la oportunidad de entrevistar a Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía 2008, y publica, por ejemplo, ayer estaba ahí terminando su columna y decía, bueno, la voy a mandar y me van a recibir muchos mails porque está hablando de la ratificación en el Senado del que será juez de la Suprema Corte de Justicia, en un tema muy controvertido. Pero bueno, y primero le pregunté, bueno, obviamente le agradecí la entrevista y entré por el tema que nos llevó al evento de ayer, a Versus by Kio. ¿Cuál es su visión de la Bitcoin y la tecnología blockchain? Y esto fue lo que me dijo. Well, I think cryptocurrency in general, certainly Bitcoin, I think is a dead end. Obviously, I could be wrong, but so far it is almost entirely a speculative asset. There's been very little inroad into transactions, and it seems to me to be based upon a misunderstanding of what both of what money does and what the problems with money are. So I think this is basically a bubble, and I'm a little more agnostic about blockchain in general, although I have yet to hear a really convincing explanation of where that's useful any place. But cryptocurrency really looks to me like just a persistent dead end. Bueno, pues ahí me dice que él considera que las criptomonedas y la Bitcoin son un callejón sin salida. Dice, obviamente me podría equivocar, pero hasta ahora son casi un activo especulativo. Hay muy pocos caminos de entrada a las transacciones y para mí parece que están basadas en un gran malentendido de lo que es el dinero y cuáles son sus problemas. Dice, yo creo que esto básicamente es una burbuja. Y en cuanto a blockchain, dice, soy un poco agnóstico, aunque aún debo escuchar una explicación convincente para entender para qué sirve. Pero regresando al tema de las criptomonedas, dice, en realidad parece que para mí son un camino sin salida. Le preguntaba que si él considera que este es un problema desde el punto de vista tecnológico, en términos de que si hay una mejora en las plataformas tecnológicas, entonces las criptomonedas podrían funcionar, o si están fundamentalmente mal, y esto fue lo que me dijo. I think it's fundamental. I think the transactions costs almost have to be higher in cryptocurrencies because that's the whole process of carrying along all that information is going to be costly. I mean, in some ways, almost the definition of money is that it's one where you don't need information. You don't need to know where that banknote came from. And crypto is all about having a digital trail, and that's always going to be expensive. And it's not responding to a real problem. I mean, the problem, can I trust that this source of value is genuine? Yeah, it can be a problem in hyperinflation, but there are really, hyperinflation, there's Venezuela, and besides Venezuela, there's Venezuela. This is not a common problem in today's world. And the other issues really, there's a lot to be said for electronic forms of payment, but the logic of electronic payment points to, Venmo or something rather than to Bitcoin. Y bueno, pues ahí dice Paul que sí es un tema de fundamentos. Dice, las transacciones cuestan, así que deben ser contratadas en las criptomonedas porque es todo un proceso cargar toda la información que va a ser muy costoso.
Dice, de alguna manera la definición del dinero es casi la de no necesitar información, no necesitar de dónde vino ese billete, esa nota bancaria. Y las criptomonedas son sobre un camino digital que siempre va a ser costoso y no están respondiendo a un problema real. El problema, dice, es que podré confiar de qué fuente, de que la fuente del valor es genuina. Si sería un problema si hubiera hiperinflación, pero la hiperinflación solo existe en Venezuela y más allá de Venezuela, pues no hay más. Este no es un problema común en el mundo de hoy. Hay otros problemas mucho más importantes que se puede referir a los pagos electrónicos, pero la lógica de los pagos electrónicos apunta a algo más que el Bitcoin. Después le pregunté que cómo vea la economía de los Estados Unidos, particularmente ahora que se sabe que el crecimiento del segundo trimestre fue de 4.1%. ¿Cuáles van a ser los efectos del proteccionismo y la reforma fiscal de Donald Trump? Le preguntaba, ¿habrá una crisis? Y esto fue lo que me dijo Paul Krugman. Well, the fiscal is unlikely to produce a crisis. Actually, both are unlikely to produce a crisis. I mean, the advanced economies have enormous capacity to bear debt. The U.S. is nowhere close to levels that would cause problems. Especially because it borrows in its own currency. So the U.S. is half the debt levels of Japan, and Japan has no problems. The protectionism, the dirty secret of trade policy is that while we think that there are real costs to protectionism, it takes a full-on trade war to produce even a couple of % of GDP loss. And we're not talking at anything on that scale right now. So, even if we have a retrogression in trade that drives it back to its levels of 30 years ago, the effect on the U.S. economy would be surprisingly, in aggregate, would be surprisingly modest. A lot of particular industry sectors would be hurt hard, but the effect on overall GDP wouldn't be very large. Y bueno, pues ahí dice justamente Paul Krugman que la reforma fiscal probablemente no produzca una crisis, así que de hecho es poco probable que alguno de los dos produzca una crisis, el proteccionismo y la reforma. Dice, muchas economías tienen exposición a una gran deuda. Los Estados Unidos no están ni de cerca de esos niveles problemáticos, especialmente porque no pide prestado en otra moneda, así que la Unión Americana tiene la mitad de la deuda de Japón como porcentaje del PIB y ellos no tienen ningún problema. Sobre el proteccionismo, el secreto sucio de la política comercial es que mientras pensamos que hay un costo real para el proteccionismo, es necesaria una gran guerra comercial para que realmente esto se vea reflejado en un par de puntos del PIB y no estamos hablando de nada en esa escala en estos momentos, así que aunque estamos teniendo un retroceso que nos lleva a niveles de hace 30 años, el efecto en la economía sería sorpresivamente modesto. Muchos sectores e industrias serían particularmente golpeadas, pero el efecto en el PIB, dice, no sería muy grave. Me sorprendió mucho esa respuesta. Luego le preguntaba que qué piensa del estancamiento secular, secular stagnation, que es un término que acuñó Larry Rubin, que fue secretario del Tesoro, jefe de los asesores económicos del presidente Obama, luego antes del presidente Clinton. Es un personaje. Y eso fue lo que me dijo Paul Krugman. I was actually making similar arguments, although much less effectively worded, even before Larry started on that. If we look at the level of interest rates that we need to fight recessions keeps on dropping. We really only seem to have a vigorous economic growth when there's unsustainable credit growth. Which is telling you that there seems to be a fundamental inadequacy of demand. People misunderstand. They think that if you have 1/4 of 4% growth, that means secular stagnation is false, but this is not right. Japan, which clearly has been suffering secular stagnation, has had quarters that grows that fast. What matters is whether the normal condition of the economy is one where you're just one recession away from being stuck at a prolonged slump the way we were after 2008. And unfortunately, I think the data do point in that direction.
Y bueno, pues ahí me dice que él hizo argumentos similares como los de Larry Rubin, que comenzó con ello después de él. Dice, si lo miramos, el nivel de las tasas de interés que necesitas en las regiones ha ido cayendo. Solo parece que tenemos un vigoroso crecimiento económico cuando hay una expansión insostenible del crédito, lo que dice que hay una insuficiencia del lado de la demanda. La gente malentiende en cuanto a que tienes un crecimiento de un trimestre de crecimiento enfocado, entonces el estancamiento secular es falso, es decir, un crecimiento súbito en un trimestre. Dice, pero eso no está bien. Japón claramente ha estado sufriendo un estancamiento secular. Ha tenido trimestres de rápido avance económico. Lo que importa es si las condiciones normales de la economía son unas en las que solo estás en una recesión de quedarte estancado, en un gran bache a partir de 2008, y desgraciadamente creo que los datos apuntan a esa dirección. Son las 6 de la mañana con 39 minutos. Vamos a hacer un corte, regresamos y le presento la segunda parte de esta entrevista con Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía 2008. En junio, consumo en México alcanzó 5 años y medio sin caer. De acuerdo con el INEGI, el indicador registró un avance de 2% a tasa anual debido a un buen desempeño en la compra de bienes nacionales, la cual logró sobreponerse a una caída en la adquisición de bienes importados. Este dato es respaldado por el avance de 3% anual que tuvo la confianza del consumidor en el segundo mes del año. Además, los agremiados en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales registraron un avance de 11.2% en sus ventas totales. Es tiempo de hablar. Sigamos la conversación en @Rodpack. La buena noticia. La planta conocida como muicle, común en la región de los Altos de Jalisco, podría servir como tratamiento de la depresión y la ansiedad, de acuerdo con una investigación realizada en la Universidad de Guadalajara que concluyó que producen los mismos efectos que un ansiolítico sin efectos secundarios, informó Grupo Imagen. ¿Por qué hacer largas filas y esperar en los aeropuertos? En Millennium Air somos la línea aérea ejecutiva al alcance de tus negocios y viajes de placer. Jets y helicópteros a tu disposición. Helipuertos privados. Volar en aeronaves privadas ahora está más cerca que nunca. MillenniumAir.com.mx. Millennium Air. Always connected. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Líder de opinión en el mundo inmobiliario. Todos los jueves de 10 a 11 de la noche y los sábados de 2 a 3 de la tarde. Ven y enamórate de los Altos de Jalisco, donde convergen la historia colonial, bellas haciendas, industria textil y tequilera. Ven y enamórate de Encarnación de Díaz, Teocaltiche y Villa Hidalgo. Visita www.losaltosjalisco.com. Entra a www.viajemospormexico.mx. ¿Se debe seguir con la construcción del nuevo aeropuerto o hay que construirlo en la base aérea de Santa Lucía en el Estado de México? Nuevamente la decisión es de todos. Los puntos de vista, los pros y contras de cada proyecto estarán en Imagen Televisión. Destino: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Conducido por Ciro Gómez Leiva, Mónica Noguera y Nacho Lozano. La discusión y el punto de encuentro en vivo. Este domingo 9 de septiembre en Imagen Televisión. Maneja un Porsche 718 Boxster 2018, insaciablemente deportivo, con planes financieros de hasta 18 meses sin intereses, enganche desde 40% y sin comisión por apertura. Visita tu centro Porsche y consulta versiones participantes. Vigencia el 30 de septiembre de 2018. Aplican restricciones. ¿Te imaginas ganar 500,000 pesos, competir a nivel nacional y aprender a invertir? En el 10º reto bursátil Actinver Imagen, todos ganan. Hay más de 15 cursos en línea y conferencias con expertos. Compite en un simulador de inversiones. Más de 3 millones de pesos en premios. Inscríbete hasta el 30 de septiembre en retoactinverimagen.com. En el reto, todos ganan. Autorización de GRTC diagonal 1339 diagonal 18. En Soriana Hiper, Super y Mega Soriana encuentro todo para mis reuniones. En todos los vinos y licores, compra uno y el segundo te lo llevas a mitad de precio. En Soriana Hiper, Super y Mega Soriana, ahorro a mi gusto. Hasta septiembre 10. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Aplican restricciones.
Habla Jorge Caguachi, presidente y director general. México es grande por su gente. Con el Premio Crónica cada año honramos a los mexicanos que lo enaltecen. Ahora en Comunicación Pública reconocemos al Fondo de Cultura Económica por ser un sello editorial que ha contribuido con uno de los catálogos más completos de habla hispana. Premio Crónica. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Una visión joven de los negocios. Son las 6 de la mañana con 44 minutos y le presento la segunda parte de la entrevista que pude hacer con Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, en el marco del evento Versus Baikio Networks, que se organizó ayer por la noche, tarde-noche, para hablar justamente de criptomonedas. Y bueno, le preguntaba a Paul Krugman cómo se ve México como un mercado emergente, entendiendo que pues no es un tema que él sigue de manera tan puntual, y esto fue lo que me dijo. It's looking a little nasty. I think maybe Mexico less so, because the Mexican story is somewhat different. And among other things, Mexico it has had the good fortune not to be fashionable as an investment destination. But we have seen a lot of money flooding into particularly corporate debt, usually in dollar-denominated, or in some cases euro-denominated corporate debt in emerging markets, creating something that is a very recognizable syndrome. It looks like Indonesia in 1998 or Mexico in 1995. There's a real vulnerability, and Turkey in particular seems to be experiencing a real classic emerging market debt crisis. I don't think at the moment that the affected countries are large enough to make that a global crisis, but given how many times over the past couple of decades that kind of complacency has been wrong, you have to be nervous. Bueno, dice, es una historia desagradable, dice, pero México un poco menos, se refiere a los mercados emergentes, porque la historia mexicana es de alguna manera diferente, pero entre otras cosas México ha tenido la buena fortuna, es muy interesante, de no ser pues atractivo como un destino de inversión, es decir, no han llegado grandes montos de capital especulativo, se refiere. Eso no lo dice, pero a eso se refiere. Bueno, el hecho es que dice, pero hemos visto mucho dinero flotando hacia deuda corporativa, en muchos casos denominada en dólares en mercados emergentes, cuando algo que es muy reconocible es como Indonesia en el 98, en 1998, México en el 95. Hay una verdadera vulnerabilidad en Turquía, por ejemplo, que particularmente pareciera estar experimentando una crisis de deuda de mercados emergentes. Dice, no creo que actualmente las economías afectadas sean tan grandes como para generar una crisis global, pero cuántas veces, dice, en las últimas décadas nos sentimos complacidos con esto y nos equivocamos. Deberíamos estar nerviosos. Le preguntaba si tiene alguna teoría de por qué, si México ha tenido estabilidad financiera, una política monetaria continua, estable, con nuestro Banco Central, el crecimiento económico no ha sido tan importante, las tasas más altas, y esto fue lo que me dijo. We always wonder, I mean, the Mexican story is, there's two things. One is it's disappointing. Tremendous amount of reform, stabilization of macro policy. The Mexican policy environment in 2018 compared with the Mexican policy environment in 1978 is unrecognizable. This is a country that has been vastly more responsible, and yet the growth has been really very disappointing. That's one puzzle. Second puzzle is that, to the naked eye, there seems to be much more progress than shows in the numbers. And that might be that what a visitor like me sees as a subset, and we're missing the poverty of some regions, missing what's happening to the poor half of the population. But I would not have thought, if I didn't know the GDP numbers, I would have thought that Mexico was doing much better than apparently it is. But on the first part, our best guesses, but they're only guesses, are that education has lagged
And of course, the time, education doesn't start to really show any results on the economy for 20 years. So Mexican education has not kept up. The infrastructure investment has not been as good. That crime, corruption are still significant taxes on economic activity. But those are all, to be honest, those are after the fact rationalizations. If you had asked me 25 years ago when NAFTA was being negotiated what I would have expected Mexico to do in the next quarter century, it would have been far more optimistic than what we actually saw. Bueno, pues dice, siempre nos hemos preguntado qué pasa con México, la historia de México es por qué es tan decepcionante. Hay muchas reformas, la estabilización de la política macroeconómica, el ambiente de políticas en México de 2018, por ejemplo, comparado con 1978 es algo que es reconocible. Esta es una nación que ha sido muy responsable y el crecimiento ha sido simplemente decepcionante. Es, dice, un rompecabezas. Segundo es que para pues el ojo desnudo, de manera intuitiva, parecería que hay mucho más progreso del que se muestra en los números. Ese podría ser el motivo por el que es tan decepcionante, aun cuando no se toma en cuenta la pobreza de algunas regiones, lo que cede a los pobres la mitad de la población. Dice, si no supiera los números del PIB, pensaría que México está mucho mejor de lo que aparentemente está. Sobre la primera parte dice nuestra suposición, porque son solo eso, suposiciones, es que la educación ha faltado, no ha dado resultados en la economía por 20 años, y que la educación en México simplemente no ha mejorado. La inversión en infraestructura no ha sido buena, el crimen y la corrupción cortan una gran cantidad de impuestos, digamos, una carga con respecto a las actividades económicas, pero esas cuestiones solo se agregan al hecho de que si se racionaliza después del hecho, hace 25 años, cuando el Telecán estaba siendo negociado, lo que se espera es que México hiciera en el siguiente cuarto de siglo, habría sido mucho más optimista de lo que hemos visto. Le preguntaba si hay espacio para que haya políticas económicas en términos de tener una mayor intervención del Estado en la economía en un mercado emergente como este, y esto fue lo que me dijo. And there's some now. I don't think anybody really knows how to make growth. They do a lot for growth. There are things, there's a checklist of things you should do. But what there is there's, even in an emerging economy, there's a lot of scope for reducing extreme poverty. So I would say that if you can, that even Mexico, even with all its limits, there's lots of room to improve the lives of people. That millions, tens of millions of people could live substantially better. Even if all you can do is a couple of tenths of a % on the growth rate, you can do a lot to make the lives of ordinary people less miserable than they are. Bueno, ahí dice, pues no sé realmente cómo hacer el crecimiento, se hacen muchas cosas por el crecimiento, hay una lista de cosas que tendrías que hacer, pero aún en las economías emergentes hay un gran margen para reducir la pobreza extrema. Así que yo diría que aún en México hay un gran margen para mejorar la vida de las personas. Decenas de millones de personas podrían vivir sustancialmente mejor, aun cuando solo se reflejen unas décimas en el PIB. Y bueno, pues esto mejoraría mucho las vidas de las personas y que fueran mucho menos miserables de lo que realmente son. Y eso fue lo que me dijo Paul Krugman. Vamos a hacer